te digo, a mí me gusta dejarlas que ellos tomen la iniciativa para los manejos y ya vamos comentando qué se hace, qué no se hace y todo eso, ¿no? Aquí, y también por eso las invité a que fueran allá a terapia intensiva para que vean cómo se entregan a los pacientes. Ella, ya ves que estaba explicándole al médico de base de terapia intensiva, pues cuál fue el manejo y todo eso. Pero igual los intensivistas a veces se lucen, porque, por ejemplo, le pregunta, bueno, ¿y el índice de Kirby? El índice de Kirby es una fórmula que se aplica para medir en qué condiciones se encuentra el pulmón o la función pulmonar, ¿sí? Okay. Entonces, ese nos va a medir el grado de contusión y cómo se está comportando. Entonces, pues, eso fue lo que no sacamos, ¿no? Pues a veces igual se nos llega a pasar alguna cosa al momento de entregarlo, pero vamos, en términos generales, vieron que hemodinámicamente pues estaba bien, y más que nada porque igual ahí empezamos a administrarle en un momento dado norepinefrina, ¿sí? Porque estaba muy hipotenso. Entonces tampoco podíamos sobrecargarlo de líquidos. Entonces ahí es donde tienes que valorar, y lo que ya se mencionaba en alguna de las clases anteriores, la toma correcta de decisiones. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Sí? Ahí tal vez en un momento nos faltó iniciarle el paso de componentes sanguíneos, ¿no? De sangre. Pero vimos que, por ejemplo, la penúltima gasometría que le tomamos nos reportó 12 de hemoglobina, ¿sí? Entonces, pues con 12 de hemoglobina tampoco pues le vas a iniciar, ¿no? Pero ya una última nos reportó 9. Pero aún así, 9 es una buena cantidad de hemoglobina, pero igual, no sé si escucharon que el intensivista le pregunta a la doctora, bueno, ¿y por qué no le empezaste a pasar sangre, no? Ajá, sí, ya le había cuestionado varias situaciones y una de esas fue, ¿por qué no? Sí, no, entonces yo fue cuando le dije que, bueno, la última gasometría nos salió en 12 y por eso no habíamos iniciado. Y ya la última sí nos salió más baja, pero pues ya no nos dio tiempo de pasárselo ahí en el quirófano. Pero también hay otra situación. ¿Se acuerdan que comentábamos que a veces pacientes con 6, 7 de hemoglobina pues salen adelante, ¿no? Hay tiempo para administrarles sus hemoderivados y corregir esa situación. Pero bueno, siempre en terapia intensiva a veces nos vamos a encontrar con estas situaciones, ¿no? Entonces ya sabemos cómo se comportan al momento de que se les está entregando a los pacientes, y procuramos llevar siempre todo a la mano, ¿no? Para evitar esos momentos pues de cierta incomodidad, ¿no? Pero en términos generales, el paciente, dentro de su gravedad, pues salió de la cirugía, salió estable, salió saturando mejor que como entró, ¿sí? Por otro lado, y pues ahora ya nada más en él hay que esperar la evolución, hasta dónde hubo daño a nivel cerebral, ¿sí? Y eso pues ya se ve al paso de los días. Ahorita no es valorable, porque debe estar bajo sedación, ¿sí? O sea, en un coma farmacológico hasta que disminuya pues toda esa inflamación del cerebro, ¿sí? Y ya poco a poco se irá valorando pues su estado de conciencia, y pues a ver qué secuelas llegan a quedar de este trauma tan severo. Sí, es que fue un trauma craneoencefálico muy importante. La verdad es que nunca había visto una trepanación y tampoco había visto nada de neuro. Entonces sí fue impactante, y también la pulcritud con la que trabajan los doctores de neuro. El doctor Argüelles hace muy bien su trabajo, porque digo, lo hacen en poco tiempo y ya sabía más o menos calcular los tiempos. Y también la otra cosa que también vi ahí fue como la valoración del sangrado. Quizás usted tiene que
hacerla con respecto a lo que usted está observando y no tanto con lo que le está diciendo el cirujano, porque no eran como un poquito concordantes, pero pues, claro, claro. Sí, pues ellos siempre tratan de decir, no, pues es que casi no sangró, ¿no? Por ejemplo, antier que fue Daniel y este y, y Arturo en una paciente donde se hizo una cirugía de tobillo y le pusieron un torniquete en el muslo, teóricamente pues con eso no debe sangrar, ¿sí? Pero por alguna razón o no aplicaron bien el torniquete, que fue lo más seguro, y en esas cirugías de tobillo que con el torniquete llegan a sangrar 15, 20 mililitros, ahí calculamos el sangrado igual, como en unos 400, creo, ¿sí? Entonces, el cirujano siempre va, o 500, no me acuerdo exactamente, el cirujano siempre va casi como en el mercado, ¿no? A regatear. Sí, eso fue lo que me di cuenta. Y también Pero bueno, no se trata de eso. Sí, y la otra que muy importante, que me llamó mucho la atención y que también hasta me puse a leer un poquito más fue lo de la temperatura. Vi que los líquidos se calientan y bueno, sí lo había leído, pero no creí que fuera como más aplicable. Y lo de la sábana, mantener el calor del cuerpo para que no cayera también el paciente a más vasoconstricción y todos esos problemas que van, aunque son a veces como subestimados, los aplicaron y pues me sorprendió esa parte también en anestesia. Mejoró mucho, ¿no? Y ya Sí, ves mejoró bastante. Ya ves que incluso tuvimos problemas para colocarle la línea arterial. Y Exactamente. Precisamente por la misma vasoconstricción en que se encontraba ese paciente. Pero bueno, se deben hacer todos los intentos para, pues para en este caso monitorizarlo de una manera así como un poquito más avanzada, que estuviéramos más seguros y certeros de en qué condiciones se encuentra en ese momento este tipo de pacientes. ¿Sí? Entonces, y la capacidad que tuvo usted de reaccionar, o sea, hace las cosas muy rápido, o sea, toma la decisión muy rápido, porque además nunca había visto el rastreador de los vasos sanguíneos que pusieron, nunca lo había visto y pues eso es algo, un aporte que también digo, no cualquiera sabe distinguirlo y ni usarlo sí. Pues mira, poco a poquito el hospital se ha ido equipando, ha ido teniendo más y más de estos equipos. Y pues qué bueno, ¿no? Porque finalmente en esto va a redundar en la calidad de atención hacia el paciente, ¿sí? Y sobre todo, como mencionábamos ayer, acerca de la mortalidad directa por anestesia, pues es prácticamente cero, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay un buen equipo, el equipo de residentes igual, muy bueno, muy hábiles, ¿sí? Y pues nada más es irles dando un poquito de facilidad para que trabajen ellos solos. Porque, por ejemplo, esta doctora ya terminando este año, pues ella prácticamente va a estar a cargo ya del paciente, ¿sí? Ya no va a tener nadie así a un lado para comentar o para decirle, pues hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer aquello, ¿sí? Entonces, pues poco a poco los vamos dejando que vayan trabajando solos, ¿sí? Porque cuesta trabajo. Ya mi compañera dice que ya está lista. Bueno, voy a hacer la presentación del tema que es monitoreo continuo y las integrantes son Ingrid Laitzajaya Jiménez y su servidora Magnolia Jiménez. ¿Puedes pasarle? Sí. Ok. Muy bien.
Era más, era más pequeña, entonces hubo fuga de orina y pues toda la orina que salió se quedó ahí en la sábana de la mesa de cirugía. Entonces, por eso es que no, veíamos que no se colectaba mucho en la bolsa, nada más había parcialmente en el tubo. Pero bueno, ya al final se cambió y todo eso y pues ya quedó corregido esa situación.
Bueno, ya voy yo. Entonces ahora vamos a ver métodos invasivos. Pues dentro de ellos vamos a tener que se siguen haciendo esta monitorización, pero se debe de suponer un mayor beneficio, puesto que se debe de considerar que esto implica siempre un riesgo, ya sea Podemos continuar. Bueno, ya, otra vez, ya regresé. Ok, les decía, entonces vamos a tener mecanismos invasivos, pero hay que valorar el uso de ellos, ya que van a representar un riesgo, ya sea para la colocación y para su mantenimiento, y debe de ser significativamente mayor el beneficio que el paciente va a recibir por tenerlos. Entonces, vamos a tener que habrá hemodinámicos, respiratorios y también del sistema nervioso o de profundidad anestésica, que también se le conoce así. Habrá algunos que verán el aspecto neuromuscular, renal y la temperatura. Ok, entonces la que sigue, sean por favor. Y estos son la piedra angular para el seguimiento de los pacientes que son críticos hemodinámicamente hablando, y principalmente. La primera que vamos a tener va a ser la presión arterial invasiva, la cual va a ser la colocación de un catéter, pero a nivel de lo que se va a hacer una arteria, que en el principio de predilección va a ser la arteria radial, y pues las indicaciones serían esas cirugías especiales donde haya una inestabilidad, que los riesgos que se pueden dar, hay que realizar lo que sería la que en el caso de circulación colateral evitemos secuelas. También pudiese darse trombosis o hematomas dentro, locales y sangrado o infecciones por una mala asepsia. Ajá. Y pues las ventajas de esta va a ser que va a permitir múltiples tomas de extracciones, por ejemplo, gasometrías que van a ser necesarias, y también vamos a poder permitir que se valoren el pH y algunos valores que van a estar
definiéndonos el equilibrio ácido-base y el perfil electrolítico o alteraciones del lactato que van a ser importantes para con los medicamentos o necesarios para mantener estable a nuestro paciente durante nuestra cirugía. La que sigue, por favor. A ver, Magnolia. A ver, para que nos quede claro, la prueba de Allen. La circulación colateral va a ser por la cúbita. Entonces, no, hay una imagen aquí en riesgos que la podemos ver. Bueno, en mi mano también se puede dar. Aquí está, por ejemplo, si hacemos la intervención aquí, entonces la perfusión se va a dar por la cubital y eso quiere decir que si en dado caso de que hubiera cianosis, entonces no hay una perfusión. Pues tenemos que verificar, sobre todo, verificar la cómo se hace el acceso, pero se tiene que corroborar. Es para las cirugías con presencia de inestabilidad cardiovascular, pero aquí el abordaje puede ser en diferentes sitios. Vena yugular interna, la imagen que se en la parte superior con las áreas del cuello, pero también tenemos algunas que se pueden hacer a niveles o abordajes de vías centrales, periféricos o braquial o femoral, que también son vías de acceso para estas, que son en la parte de aquí y de la pierna, ¿vale? Sin en cambio, como sabemos, pues estas van a representar un mayor riesgo, puesto que presentan mayor probabilidad de presentar sepsis, trombosis y pneumotórax, rupturas, inmigración del propio catéter y un mayor sangrado, hematomas y embolismos gaseosos. Y así como pudiese tener base, que va a ser más dinámica. Y pues en este caso tenemos una técnica que es la de Schwinger, que es con un alambre de guía, que es el que nos va a ayudar más estabilidad, decía, y pues debemos de considerar que es dinámica y de no forma estática, dado que las indicaciones que se prevén para es una administración de sangre o fluidos o politransfusiones o administración grandes de volumen. Y pues esta se va a hacer la correcta colocación con el catéter y pues se descarta para descartar que haya ese posible neumotórax y es necesario que se haga una radiografía de tórax con esta y la punta del catéter va a ser la que va a estar en posición en la vena cava superior. Entonces pues esta va a quedar justo en la aurícula derecha y ahí va a dar, ahí tiene que quedar. Y la que sigue, por favor. Ahora, la que sigue es el catéter Schwann o arterial pulmonar. Este tiene 4 vías y está indicado en enfermos de alto riesgo. Entonces vamos a tener que tiene 4 luces o conductos donde vamos a poder tener lo que vamos a hacerlo en una vía la yugular interna o la subclavia, como lo ven en la imagen, y pues esta se dirige a las cavidades derechas de la parte del corazón y pues estas va a medir medidas de flujo sanguíneo y presiones intravasculares intratorácicas, algunos parámetros oximétricos, perdón. Y pues también nos puede, como puede ir viajando, puede medir las funciones tanto de los 2 lados del corazón, pero nos va a ayudar mucho para con la valoración del gasto cardíaco y algunas presiones que se manejan en estas cavidades. Y su diámetro es un diámetro grueso de unos 7 French y pues esta nos va a ayudar y nos va a confirmar las presiones. Entonces va a ir
se puede colocar en las 4 cavidades, entonces de acuerdo en la colocación en la cavidad que esté, es la presión que nos va a ir pudiendo marcar. Y pues para esta, dinámicas y un control constante de forma como dinámica. Porque vamos a tener una gran relación con el gasto cardíaco. Y pues, ¿por qué nos va a servir? Pues para empezar, va a ser de gran importancia, ya que tenemos que definir que pues tenemos nuestra bomba de corazón, que vamos a tener un volumen de eyección que va a ser toda la cantidad de sangre inyectada por nuestros ventrículos hacia la circulación mayor, pero vamos a tener que va a ser en la contracción ventricular y que va muy en relación con también la poroscarga, que va a ser la resistencia que va a presentar el mismo tejido a esta eyección. Entonces, es importante tomarlo en cuenta con algo que se llama la ley de Frank-Starling, y de acuerdo a ello, pues el corazón siempre va a intentar pueden ser volúmenes grandes y siempre va a intentar, entre más volumen tenga para eyectar, va a necesitar más calcio y van a necesitar que se activen más ciertas troponinas C y va a haber una relación muy directa. Pero el mantener estas mayor frecuencia va a elevar también una frecuencia cardíaca mayor, pero estas conllevan o pudiesen llevar a una dilatación ventricular y a una deficiencia en el cierre de lo que serían las compuertas, las válvulas varios factores que van a poder hacer factores de riesgo y pues hay que considerarlos porque vamos a tener que los volúmenes, a lo que me refiero es que no podemos poner grandes volúmenes si hay que considerar que pudiesen aumentar el gasto cardíaco y este volumen al que me refiero es el volumen diastólico, que también es parte o también se le conoce hacia la precarga, que es el que también podemos medir y que nos va a servir como un indicador de la precarga. Ay, ya, no, creo que ya es el regreso. Ok, entonces, este volumen telesistólico o de la precarga, pues va a ser el que vamos a estar teniendo que contemplar para que sea un indicador de precarga ventricular derecha y izquierda y que clínicamente puede relacionarse también mucho en los casos de hipovolemia, ya que las venas yugulares pues pueden distenderse. Y puede haber también, nos sirve para direccionarnos sobre si pudiese haber un taponamiento pericárdico. Ahora, también tenemos lo que es el término de la poscarga, que ya lo definí, pero que va a inversa del gasto cardíaco y que en cierto punto hay que tomarlo muy en cuenta, por ejemplo, porque hay vasoconstricciones. Y en esas vasoconstricciones, pues aumenta más el gasto cardíaco y va a haber en ciertas situaciones. Corazón o nuestra fibra muscular es la fuerza y la velocidad de contracción que va a tener y va a depender mucho de la concentración de calcio, como les decía, que haya. Y esta va a depender y va a ser consecuencia a la fuerza de la sístole. Entonces vas a necesitar que esté adecuadamente, aunque esta se puede alterar, por ejemplo, en estados de alteraciones metabólicas como en la acidosis o en estados anestésicos donde hay una disminución de esta o pérdida. A veces sí es alta las dosis de anestésicos.
Sí. ¿Me sigo escuchando? Sí, te oigo. Disculpe. Es que como que se me va la señal. Ok, bueno, la frecuencia cardíaca. Entonces, por último, la frecuencia cardíaca, entonces vamos a tenerla como definición, que vamos a tener que es un reflejo de la función de nuestro nodo sinoauricular. Entonces, vamos a ver que por ella podemos ver la despolarización espontánea o más rápida. Y pues esto va a reflejarnos también una función del sistema nervioso autónomo. Entonces, esta puede ser alterada tanto por adrenalina como algunos reflejos o por factores locales intracardíacos. Entonces, hay que considerarlas. Ahora, también tenemos algo que vamos a medir ahí, que es lo que sería la relación entre el volumen de aporte de oxígeno y el consumo de este oxígeno. Y pues va a ser muy importante porque en este caso, con este acceso, vamos a poderla interpretar y va a poder medir esta saturación venosa mixta de este oxígeno, la cual es esa relación que les decía entre lo que está entrando de oxígeno y el consumo o la demanda metabólica del tejido. Entonces, esta va a estar determinada consiguiente por la fórmula que, es la que sigue ahora sí, para que podamos ver la fórmula, con respecto con la concentración de oxígeno directamente y va a tener una gran relación con la presencia de la hemoglobina. Es la que les digo, que es esta, la demanda de oxígeno y que es la primera, que es la DO, y la segunda es el requerimiento o consumo de oxígeno. Y les digo, estos tienen una gran importancia, dado que va a estar relacionado en la concentración y la perfusión de nuestros tejidos con respecto a sus necesidades de oxígeno. Y es importante. Entonces, tenemos la fórmula, como les decía, que ahora lo que es el aporte de oxígeno se va a ver o se requiere que está determinado por la fórmula que es la concentración de este oxígeno directamente en la relación con la hemoglobina y la saturación periférica de esta oxiohemoglobina y más la presión arterial del oxígeno por su constante. Entonces, aquí ya vemos que va a ser muy importante hacer la valoración constante tanto de la hemoglobina como de estos parámetros para poder ir determinando cómo va nuestro gasto cardíaco y poder ir adecuando. Entonces, o hay una disminución del gasto cardíaco, dependiendo, ¿no? Y pues puede haber una alteración de la frecuencia cardíaca, que a veces es deprimida, o una contractilidad disminuida precisamente por los medicamentos que se le están transfundiendo, como el alotano, el enflurano, y algunos como es, que deprimen esa contractilidad cardíaca y que van a hacer o disminuyen la cantidad de calcio que se les permite entrar. Entonces, esto va a disminuir o va a afectar directamente a estas proteínas contráctiles. Entonces, no va a haber adecuada eyección. Y pues esto que va a depender pues de la dosis que se le esté colocando del medicamento. Y para eso es que nos sirve este tipo de tomas de presiones. Y también, pues que este gasto cardíaco, por ejemplo, si es un paciente hipotenso y se le administra más anestésico, pues se le puede hacer una bajada en la concentración para los anestésicos inhalados y hacer esos cambios para que nuestro paciente no vaya a caer en un paro cardíaco. Entonces sería importante para eso. También podríamos decir que por ejemplo, a veces la colocación del paciente o dependiendo de la colocación del paciente, como les decía, tenemos una posición que van a ayudar al retorno venoso o al retorno o a la llegada o a la precarga. Entonces, vamos a ver que también hay que considerarlas en estas circunstancias. De acuerdo a la colocación del paciente, también hay que considerarlo. Después de eso, ya, lo que sigue. Ahora, tenemos algunos parámetros
ahorita no, Ingrid me va a complementar en algunas cosas, pero es importante mencionar, por ejemplo, que no solamente vamos a tener hemodinámicamente hablando este tipo de medios. También tenemos algo que es el Doppler esofágico. Y pues la ventaja de este va a ser que pues es en un primer manejo de administración de líquidos y gasto cardíaco, pues también nos ayuda a ir analizando el flujo y la presión de forma directa. Pero combina el sistema Doppler, que va a medir el flujo aórtico, y un análisis de algunas señales de presión arterial. Perdón. Entonces, estos parámetros van a ser constantes y van a ser dependientes de la presión arterial, y pues puede ser un gran predictor también para esos casos de falla cardíaca. Entonces, esa es otra monitorización especial que se pudiese utilizar, y yo que había sido también como que el estudio que yo veía era en algunos casos con niñas. Ahora, con respecto me falta... Ok, de la temperatura. De la temperatura, lo que yo iba a mencionar aquí es que, por ejemplo, vamos a tener la determinación de ciertas alteraciones. Ya nos comentó Ingrid que se les da continuidad, pero, por ejemplo, yo lo que les iba a comentar en esta parte era que era importante mencionar que algunos medicamentos hacían aumentos de la temperatura, algunos habían disminuciones lineales y algunos habían disminuciones no lineales, pero que los medicamentos también hay que considerarlos como un factor, el cual va a determinar la temperatura de nuestro paciente. Y además teníamos ciertos grados a los cuales la disminución nos iba a ir presentando ciertas alteraciones. Por ejemplo, a nivel de circulación íbamos a tener una disminución de frecuencia cardíaca, si hay una disminución de temperatura, y va a ver relacionada también con un menor o una alteración en el volumen sistólico y de la contractilidad cardíaca. Por su parte, por ejemplo, en el sistema respiratorio hoy vamos a tener que se deprime el centro respiratorio cuando la temperatura va disminuyendo. En el sistema endocrino, en su parte, vamos a tener que, por ejemplo, tenemos alrededor de los 30 grados centígrados, se pudiese causar algunas hiperglucemias. Y esto es porque la glucosa no se está absorbiendo adecuadamente, entonces, por parte de las células del cuerpo. Entonces, pues esa es una cosa que hay que considerar. También había una parte que decía que como se le están administrando muchos medicamentos, la temperatura es importante porque hay que estar, el hígado tiene que estar haciendo su función desintoxicadora, y pues a veces a partir de los 30 grados centígrados el hígado ya no hace esa función, y pues entonces empieza a haber un incremento del ácido láctico como respuesta a esta situación. Entonces, y esto es debido a que su capacidad del hígado queda hasta el 40% de la capacidad normal para esa desintoxicación. También tenemos que, por ejemplo, los riñones sí se ven afectados con esta disminución de temperatura, dado que hacen una liberación de la hormona antidiurética, y esto reduce pues la actividad de lo que sería tubular y en su actividad renal oxidativa, y pues ocasionan una afectación directa en la diuresis y pudiesen causar una depleción en el volumen. También está dentro de estas cosas que pasan en el sistema nervioso central, es importante porque por cada grado que disminuya va a haber un 7% de disminución de la función cerebral. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos hablando de estos. Y les dejo la tabla donde va por grados centígrados cómo va el cuerpo perdiendo ciertas funciones importantes. Ingrid le va a complementar en otros aspectos. Luego, la diuresis. La diuresis es importante porque a pesar de que en algunos no encontré tanta información, pero nos hablaba mucho de que está relacionada con los estados hipovolémicos. Entonces, si yo tengo hay que darle alta prioridad de vigilancia, puesto que es más alto el beneficio y pues no es de muy bajo riesgo, aunque sea invasivo. El sondaje urinario entonces debe de hacerse con las mejores condiciones de asepsia para evitar posibles infecciones, y para que esta nos va a permitir valorar la función renal a través de la colocación de la sonda, pero también nos va a
permitir valorar si hay alguna presencia de una insuficiencia renal aguda en estos pacientes o si hay alguna vasoconstricción o isquemias renales. Y pues normalmente su síntoma clínico importante va a ser, por ejemplo, la oliguria, que va a ser aproximadamente en unos 400 mililitros de orina en 24 horas. Y hay una estadificación que es la que les ponía ahí, que se relacionaba con la hipovolemia, que la dividía en 4 clases, en la cual si había una... se relaciona aquí mucho la frecuencia cardíaca, que estuviera menor a 100 latidos por minuto, con una diuresis mayor a 30 mililitros sobre hora, estaría en la clase 1. La clase 2 sería en aproximadamente una frecuencia de 100 latidos por minuto, con una diuresis de 30 mililitros sobre hora. Habla de un paciente con ansiedad. La clase 3, que es de frecuencia cardíaca mayor a 120 latidos por minuto, con una diuresis entre 5 a 15 mililitros, un paciente confuso. Y la clase 4, que va a ser cuando la frecuencia esté mayor de los 140 y el paciente esté letárgico y no haya presencia de orina o anúrico. Entonces, esta va muy relacionada, no, por sí sola es importante, pero si la complementamos con los demás factores que hemos venido viendo, que es la frecuencia cardíaca y los estados de conciencia, pues van a darnos un estimado o predicción de cómo está nuestro paciente. Ahora, les puse la imagen de la presión venosa central porque era la radiografía para que la tuviéramos ahí presente. Y la que sigue, por favor. Una vez más, era darle continuidad a lo que es la presión arterial invasiva. ¿Le puedes dar más? Tantito. Y, sí, que les comentaba, hay que considerarlo que este mecanismo tiene que ser colocado por una persona con mayor experiencia, dado que es la principal complicación son las hemorragias, o también, como a veces no son tan superficiales, si no es una persona con adiestramiento adecuado, no va a ser viable. Y ahora, es otra imagen sobre las medidas de gasto cardíaco, que era lo que les comentaba, no solamente contemplar las que habíamos visto, sino también la imagen de lo que sería el Doppler, y ese Doppler, para considerarlo, igual nos va a servir para darle seguimiento al paciente en su gasto cardíaco y nos va a dar un acercamiento más aproximado de lo que va a presentar. Ahora, la monitorización de la profundidad anestésica. Ahí, en ese nos vamos a ir. Porque nos va a ser importante. Nuestro paciente, nosotros vamos a tener cierta sedación, pero vamos a tener ciertos mecanismos. En este caso va a ser el BIS, que es el que más se ocupa. Y en pues su funcionamiento va a ser basado en un electroencefalograma del cerebro. Entonces, inicialmente no estaba dado en las prácticas anestésicas, pero se vio que es altamente sensible para monitorizar el estado de sedación adecuado y también para ver lo de las dosis de medicamento, estado de conciencia, ya que a veces dentro de la cirugía se notaba que había una conciencia transoperatoria, y con esta pues se le dio más aceptación porque podíamos calcular la profundidad de esta anestesia con ayuda de estos monitores. Entonces, gracias a ellos se dio esto, y pues que habían pacientes en los cuales hay una mayor susceptibilidad, en los cuales son más recomendados. Le das a la que siga para que no se... Por favor. Ahí está. Ok, entonces, ahí tenemos lo que sería el BIS, y pues vamos a tener que, entonces, nuestro estado de conciencia o de nuestra profundidad anestésica, mejor dicho, va a estar en cierto rango.
Normalmente una persona, los rangos de este BIS se puede medir es del 0 al 100, pero nosotros los vamos a tener para cuando estemos en un estado anestésico adecuado entre 40 y 60. Y también entonces quiere decir que si nosotros estamos en ese estado, no vamos a tener una conciencia transoperatoria y nuestro paciente va a estar en una sedación adecuada, como podemos ver. Entonces, ¿cómo se basan? Se fundamenta en la colocación de algunos sensores alrededor de la frente. Entonces, estos sensores van a requerir de que sean adhesivos eléctricos y que se les coloque un gel, el cual va a permitir ese puente conductor para que haya un buen contacto entre la piel del paciente, la frente y el sensor. Y pues vamos a tener que este BIS tiene ciertas características, como son la frecuencia de cruce cero, que esta frecuencia es una constante en la frecuencia promedio de nuestro encefalograma, que va a ser a través de algunos cálculos, pero va a ser el número de voltaje constante o del nivel por segundo que pasó por cero. Y es importante. También vamos a tener lo que va a ser el cociente de supresión de ráfagas. ¿Y por qué va a ser importante? Porque nos va a permitir visualizar o en periodos de anestesia profunda, en este electroencefalograma, los voltajes bajos y los voltajes ceros, y también nos puede mostrar, por ejemplo, cuando ya no se presentan estas ráfagas de voltaje, los estados de supresión. Entonces, se muestra que aproximadamente están en un intervalo de 5 milivolts y duran entre 0.5 segundos. Entonces, cuando se inducen estos estados de supresión profunda, las ráfagas son isoeléctricas como parte de la neuroanestesia. Y entonces, si estas se presentan o son isoeléctricas, hablamos de que hay una adecuada protección ante una probable isquemia cerebral o dado a que hay una reducción en la demanda celular. Entonces, va a ser un adecuado predictor de que nuestra sedación es adecuada. Y va a ser un mejor pronóstico para nuestro paciente grave. Luego, también tenemos algo que es el cociente de potencias beta, que nos va a poder describir la cantidad relativa de actividad de ondas beta tipo 2, que es una onda vista en el electroencefalograma, que tiene cierta potencia, alrededor de los 30 a 47 Hz, y que pues nos va a medir la cantidad de estas, y estos cambios se relacionan clínicamente con el inicio de la sedación ligera. O sea, nos va a ir dando la pauta de apenas va en la primera fase de la sedación o si hay una fase ya profunda. Ahora, también hay otro aspecto que rescatar de que es el biespectro, dado que es una propiedad en este electroencefalograma, el cual ve el nivel de biocoherencia que sugiere de las señales que provienen del ritmo. Y entonces estas nos va a ayudar, conforme va aumentando la sedación, como estas miden la actividad a nivel cortical local, y esta actividad se va a ir viendo en el electroencefalograma. Entonces si esta comienza o presenta una mayor sincronización cortical subyacente, puede detectarse y es un adecuado estado de sedación. O sea que tiene que estar de una forma suprimida para que esté adecuadamente anestesiado el paciente. Y esa es la importancia de esto. Ahora, hay algunos medicamentos que van a hacer alteraciones en el electroencefalograma, entonces habría que considerarlos. Por ejemplo, decía que la quetiapina en dosis bajas pudiese ser utilizado, pero que también puede haber no es muy recomendado usarla porque no permite la visualización adecuada en el electroencefalograma. Sin en cambio, por ejemplo, el propofol era el medicamento que habían encontrado que pudiese inducirse y que el registro era adecuado para seguir la sedación.
Tampoco era funcional, por ejemplo, con los sedantes opioides. No se recomendaba, dado que era insensible o no era percibido por estos monitores. Ahora, las indicaciones para este va a ser que, por ejemplo, dos cosas. No es obligatorio la presencia de este tipo de monitores. Y pues principalmente en pacientes con deficiencias preexistentes o alguna alteración sensorial, o que se conozca o tengas el conocimiento de la probabilidad de alto riesgo de algún delirio postoperatorio que pudiera beneficiarse del control adecuado de la dosificación del sedante. Entonces, en esos casos se les recomienda. Pero habrá contraindicaciones y principalmente son el traumatismo craneoencefálico y lesiones de la frente, pues por obvias razones, porque los receptores, los electrodos, pues van colocados aquí, entonces no sería viable. Y ya, la que sigue, por favor. Ok, vamos a tener criterios para considerar una extensión en esta monitorización o de alta. La que sigue, por favor. Entonces, vamos a tener los criterios mínimos para la vigilancia de nuestros pacientes, que debe de ir orientadas a las complicaciones más probables que pueden presentar postoperatorios, dadas algunas características individuales y algunas situaciones que se van a anestésicas o quirúrgicas. Y pues este va a ser, en primero, el despertar fácil ante los estímulos, pero tiene que ver mucho y con relación con el mantenimiento de la homeostasis, y el nivel de conciencia, el estado psíquico, la somnolencia y la agitación. Ajá, porque estos pudiese ser que sea una dosis, bueno, no todos los pacientes, a lo que yo había leído es que no todos los pacientes a la misma sedación van a reaccionar de la misma forma, entonces habría que ser adecuado, pero adecuaciones de acuerdo a la cirugía y de acuerdo a al procedimiento y a la cantidad de medicamento que se había proporcionado. Ajá. Ahora, si el paciente se encuentra orientado en tiempo y espacio, si te puede dar eso, es un indicativo de que hay un adecuado despertar, de que el paciente puede pasar a la siguiente. También tenemos que considerar qué tan capaz es para proteger y mantener la vía respiratoria. Como vemos, muchas de las veces esas vías hay por ventilación o oxigenación, y si, por ejemplo, en pacientes mayores de 60 años con pesos mayores a 100 kilos, pues esto puede representar a veces riesgos, o principalmente en la gente obesa, que hagan respiraciones inadecuadas o que puedan causar o que no sean viables para la retiración de las vías de las vías de ventilación. Hay que considerarlos para que mientras el paciente pueda hacer una respiración profunda y periódica, vamos a considerarlo como adecuado, por al menos unos 30 minutos después de la última dosis de medicamento a colocar, ya sea el opioide o de la depresión que se le haya colocado, la sedación. Entonces, en el paciente con esto tenemos que ver que el oxígeno suplementario... Ok, quedan 2 minutos. Hay que valorar si el oxígeno suplementario se le dejará, o hay que corroborar si la saturación, quitándole este oxígeno suplementario, es adecuada o se le tiene que seguir a eso. No. También vamos a ver que tenemos que ver la estabilidad de hemodinámica, al menos 1 hora para poderle considerar dejar de dar el monitoreo, dado que la hemodinámica y el control, por ejemplo, lo que veíamos, ¿no?, que les comentaba, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, todos esos valores vamos a hablar, no nos van a estar relacionados con el gasto cardíaco y cómo se va a ir relacionando, cómo está funcionando posterior a nuestra sedación. Entonces es importante porque tenemos parámetros de entrada, parámetros intraoperatorios y posoperatorios, los cuales pues no debe de haber una variación muy significativa para que pueda estar el alta de este paciente. Queda como 1 minuto, ¿verdad?
Sí. Bueno, todavía creo que me alcanza a decir algo más. ¿Qué más puedo decir en un minuto? Sí, bueno, ya ahorita les digo entonces en la que sigue, porque si no luego me tardo más en comentar. $30. Bueno, los veo en la que sigue, en la siguiente conexión. Sí, ya voy. Nos quedamos en el punto 5, que es la resolución del bloqueo en caso de anestesia raquiomedular. A eso, por ejemplo, en esa sección hablábamos de que hubiese movilidad de los miembros, de los 4 miembros, porque, por ejemplo, pudiese suceder que posterior a estos bloqueos ha sucedido que ya no hay movilidad de alguno de los miembros o pérdida del movimiento. Entonces hay que valorarlo para poderlo dar de alta. Que el séptimo criterio mínimo es la ausencia de alguna complicación quirúrgica. O sea, si no hay si no hay ningún impedimento, ya sea por el control del equilibrio hidroelectrolítico, la entrada y la salida de líquidos, las diuresis, las pérdidas de volemia son adecuadas, es constante, pues se le pudiese dar la alta. Pero también hay importa mucho cómo se esté comportando dentro de esa hora subsecuente, porque pudiese, debido a la pérdida de volumen o a las pérdidas significativas de sangre y tener secuelas y no se puede dar de alta. Ahorita les va a ver una clasificación o una estadificación que, o sea, aunque obtuviéramos en varios aspectos todos los puntos completos, si no hay una adecuada hemodinámica, no se puede dar de alta. Y el dolor, es importante y es un buen signo que los pacientes tengan dolor, porque quiere decir que hay sensibilidad y que se está regresando del estado de sedación. También aunado a esto, tiene uno que ver la coloración de la piel, de las mucosas, para considerar dentro de los criterios mínimos para dar el alta. Hay que hacer la revisión de apósitos, heridas quirúrgicas y el control de sangrados, como les decía, para ver qué tanto está habiendo de pérdidas, y la revisión de catéteres y sondas, que son algunas de las situaciones que pudieran.
Entonces, la que sigue, por favor. Ahora, en el contexto de un paciente ambulatorio, vamos a tener que en ellos hay 3 fases. La fase posoperatorio inmediato, que va a ser en la unidad de recuperación posoperatoria, donde se dará el alta de acuerdo al test de Aldrete, que ahorita en la siguiente diapositiva lo explico más, en el cual valoraciones mínimas para darse de alta sería un 8 para considerar que el paciente es candidato a la alta de la unidad. También algunos criterios que se asocian serían la ausencia de algún vómito, de dolor, sangrado excesivo, una saturación mayor al 95% y una FIO ambiental adecuada. También en el segundo periodo, que es el posoperatorio en la habitación, se le dará el alta a este paciente cuando éste esté consciente, orientado. Es muy parecido al anterior, pero este es en pacientes ambulatorios. Cuando, de acuerdo a los manuales y a los que ya les había dicho en anterior, sea viable y presente constantes estables y viables, que hemodinámicamente es lo más importante que hay que checar, que sea capaz de andar y vestirse sin ayuda, que no tenga náuseas ni vómitos, como ya se los había comentado, que tenga signos, que tenga ausencia de signos de ortotatismo, perdón. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nosotros estábamos en estado de sedación, no, lo que nos habían comentado creo que en las exposiciones anteriores es que al momento de levantarse, pues como ya les decía, el corazón por la sedación no hace bien su contracción, entonces no tiene mecanismos compensadores adecuados o para estos cambios de posición. Entonces hay que tener cuidado porque los pacientes pudiesen desvanecerse si lo hacen demasiado rápido. Aquí, por ejemplo, pacientes que han sido manejados con anestesia regional, teóricamente el tiempo de acción de los anestésicos locales y la dosis que se administra, que duran aproximadamente unas 2 horas y media, 3 horas, ¿sí? Vamos a suponer que el bloqueo se puso a las 12 del día y la cirugía termina a las 2:30 de la tarde. Cuando lo pasemos a recuperación, todavía va a llevar bloqueo motor, ¿sí? Posiblemente ya empiece a mover los dedos, ¿sí? Con un poco de esfuerzo. Y vamos a estarlo monitorizando desde ese punto de vista en la sala de recuperación otras 2 horas y media, ¿sí? Más o menos. En ese tiempo ya podemos ver que va a mover las piernas, va a poder moverlas, ¿sí? Pero aquí todavía esto en relación a lo que mencionas del ortotatismo es de que el bloqueo te va a producir un bloqueo simpático, ¿sí? Y este bloqueo simpático se traduce en vasodilatación, que a pesar de que ya hayan pasado esas 5 horas de haberle administrado la dosis, todavía hay cierta vasodilatación que va a dar lugar a esa situación de que si se levanta rápidamente se va a hipotensar, ¿sí? Entonces, hay el riesgo de que caiga o que no tanto que se desmaye, sino que se caiga, ¿sí? Por el mareo que va a sentir. Entonces, a estos pacientes, cuando se envían a su domicilio, se les recomienda que los saquen en silla de ruedas hasta el vehículo que los va a transportar a su domicilio, ¿sí? Y ya llegando a su casa, igual estar en reposo, estar recostados el resto de la tarde, ¿sí? Para evitar esta situación, ¿sí? El paciente con anestesia general que se va a enviar a su domicilio después de una cirugía, bueno, pues igual lo que mencionas, igual que los signos estén bien, que no haya náusea, que no haya vómito y sobre todo que no haya dolor, ¿sí? En ninguno de los 2 casos, porque si no, pues eso también va a complicar la situación, ¿sí? Sí, doctor. Ajá.
Y bueno, otro punto que hay que ver es que, pues si llegase a haber dolor, pues hay que darle un tratamiento con AINES y ver la causa para tratar de darle continuidad. Y también que pudiese el paciente tener una mención espontánea. Uh-huh. Y la tolerancia a líquidos va a ser importante, que el paciente pueda tener ingesta de estas. Y ya en el estado de posoperatorio tardío, pues cuando ya se mandan después de 48 a 72 horas, pues le tiene que notificar al paciente cuáles fueron las posibles incidencias que hubieron en el quirófano o lo que hubo en el posoperatorio y las posibles alteraciones que pudiese presentar para que él pueda entenderlas y se pueda adaptar a ellas. Ahora, la que sigue, por favor. En la que sigue vamos a ver lo que es la valoración de Andrade. Entonces, aquí, bueno, ahí en el hospital ahora que fuimos, igual así como nos lo mostró el doctor, pues vienen en cuadritos, pero lo vamos a ver lo que es la coloración, la respiración, la circulación, la conciencia y la actividad, en la cual vamos a dar una valoración del 0 al 2 y dependiendo de las condiciones de nuestro paciente, pues es la que se le asigna. Pero, como les comentaba, en esta necesitas una valoración mínima de 8 hacia arriba para que tú pudieses considerar dar de alta a este paciente. Entonces, vamos, pues yo decía como un ejemplo, ¿no? Pues si el paciente, había algo importante que me comentó ayer la doctora, que decía que si por mucho que tuviera una coloración normal, una respiración normal y por ejemplo, tal vez esas dos parámetros bien, pero si circulatoriamente o no estuviera su tensión arterial adecuadamente o no estuviera consciente, pues ya vas descartando que no lo puedes dar de alta todavía, porque pues por lo menos necesitas que esté en estupor o que vaya intentando abriendo los ojos o somnoliento. Ajá, porque puede ser que se haya tardado más en recuperar. Y que hemodinámicamente tu presión arterial y tu frecuencia cardíaca vayan acorde al tiempo de evolución, porque si se está hipotensando o hay inestabilidad, pues no se puede dar de alta. Eran dos cosas que ya que checar, bueno, que me comentó la doctora y ya será todo con respecto a nuestra exposición, doctor. Muy bien. Pues como pueden ver, esto de la monitorización es algo muy, muy importante y sobre todo con la monitorización clínica cuando hacen falta equipo. Pero aunque contemos con esto, no debemos dejar de pasar por alto toda el hábitus exterior del paciente una vez que ya lo recibimos y una vez que lo entregamos a la sala de recuperación. Entonces ahí debe ser una vigilancia continua desde este punto de vista. Como vieron, la ayuda del equipo, ¿sí?, de la tecnología, pues nos ha facilitado mucho el manejo de estas situaciones que hace muchos años pues estaban muy, muy limitadas y únicamente de manera clínica nos dábamos cuenta cómo estaba el paciente durante el trance operatorio, ¿sí?, durante el trance anestésico. Aparentemente, en la actualidad, y sobre todo, pues los anestesiólogos que ya tenemos muchos años de haber empezado en esto, aparentemente estamos así como, pues, ¿qué está haciendo, no? O aparentemente no hacemos nada. Pero les digo que nosotros somos como un radar que estamos viendo la actuación de cada uno de los integrantes del equipo quirúrgico en la sala, ¿sí? Y una gran colaboración por parte de los residentes de nuestra especialidad. Bueno, pues igual tenemos que vigilarlo a él, tenemos que vigilar al paciente, tenemos que vigilar al monitor, ¿sí?, hacer las observaciones, las correcciones, las aportaciones para el manejo del tratamiento. Ayer, si se dieron cuenta, varias veces se tomó gasometría y en cada una de ellas, de acuerdo a reportes, se hacían las adecuaciones pertinentes, se administraban fármacos, se modificaba
y el ventilador, se modificaba la administración del halogenado. Entonces, son muchísimas cosas que hay que estar monitorizando durante una cirugía, ¿sí? El paciente no complicado, pues se facilitan las cosas, pero pacientes como el que vieron ayer, pues tiene que ser algo más dinámico, estar más alertas, estar más atentos en todas las situaciones que se van presentando, ¿sí? Y de esta manera, si se fijaron, previamente comentábamos con la doctora, le tenemos, pedimos una bomba de difusión, traemos una bomba de difusión, pues sí hay que traerla para que tenerla aquí ya lista, tenerla preparada con el fármaco posible que vamos a utilizar y que en un momento durante el transanestésico empezamos a pasárselo al paciente, pero ya no nos tardamos en prepararlo, que se lleva cierto tiempo, y si ya el paciente está hemodinámicamente comprometido, pues nos vamos a tardar más en resolver esa situación. Entonces, de esta manera, ya teniendo preparadas todas las cosas, se inicia rápidamente la infusión y recuperamos las constantes de nuestro paciente. Entonces, es muchas veces ir un paso adelante de las condiciones que está presentando la evolución del paciente, ¿sí? Entonces, a veces los cambios van siendo paulatinos, pero a veces los cambios son muy bruscos. Entonces, pues es a donde a veces entran las prisas por resolver todas estas situaciones que están comprometiendo la homeostasis del paciente, ¿sí? Entonces, cada paciente es especial, cada uno requiere sus atenciones de manera pues personalizada, ¿verdad? La anestesia no es una receta de cocina, sino que se tiene que ir adecuando a las necesidades que va presentando el paciente desde su ingreso hasta la salida del quirófano. Y como ven, todavía una vez que sale de la sala de cirugía, pues hay que seguirlo monitorizando, como comentaba la compañera, de que pues todas las venoclisis, canalizaciones, apósitos, vendajes, todo eso, y sobre todo cuando han sido cirugías mayores, donde hubo sangrado y se espera un posible sangrado en el posoperatorio, a veces encontramos pacientes en recuperación que acaban de salir de cirugía, pero sus vendajes totalmente empapados. Entonces, allí es responsabilidad de enfermería de recuperación, del anestesiólogo o de todos los anestesiólogos. Como les digo, aquí en el hospital, ahorita que somos 6 en la tarde, bueno, ya podemos designar a uno a la sala de recuperaciones, ¿no? Está pendiente, pero a veces si no es suficiente el personal, pues todos los del servicio estamos a cargo de recuperación. Entonces, tenemos que estar vigilando constantemente a todos ellos mientras se encuentren ahí. Y ahorita, por ejemplo, nos ayudan muchísimo los residentes, pues ya igual sabemos que hay un paciente que requiere mucha atención en recuperación. Bueno, pues ya lo estamos mandando frecuentemente para ver cómo se encuentra y todo. Y de esta manera evitarnos alguna complicación postquirúrgica, postanestésica, ¿sí? En esta área. Es algo, a veces dice, por ejemplo, ayer decía, ¿no? Es que es nuevamente lo mismo más o menos que vamos a ver. Pero si se fijaron, ahorita hubo otros conceptos que se revisaron, que fueron un poco diferentes a los de ayer. Entonces, esto de hoy, pues, es un complemento a la atención del paciente, ¿sí? Entonces, el anestesiólogo tiene una gran responsabilidad en el manejo de cada uno de estos pacientes, ¿sí? ¿Algún comentario, alguna pregunta?
Creo que no, doctor. Ya va quedando más claro todo lo que es el monitoreo en el paciente. Y sobre todo, como comentaba hace rato Magnolia, ¿no? La interpretación que se le dé a cada uno de estos parámetros que estamos vigilando. Eso es lo importante, ¿sí? Entonces, ayer, por ejemplo, este paciente tan grave, y hemos tenido otros casos, pues todavía más graves, ¿sí? Donde incluso hay paradas cardíacas y todo eso que ya entre todos acudimos cuando sucede esta situación y recuperamos al paciente, ¿sí? A veces recuerdo un paciente donde ya estábamos por salir, eran 10 para las 9 y ya estábamos preparando la salida. Y mi compañera, ese día estábamos dos nada más. Y mi compañera, decía, bueno, pues ya vámonos, ¿no? Ya vámonos. Y no llegó nadie en la noche, ningún médico de base. Estaban los compañeros residentes nada más. Cuando nos avisan de urgencias que hay un paciente politraumatizado, contusión de tórax, contusión de abdomen, ¿sí? Y lesiones por arma de fuego. Entonces, pues pásenlo, ¿no? Pásenlo. Paciente muy, muy grave con lesiones a nivel de vísceras huecas, perforación de pulmón. ¿Sí? Entonces, imaginen las condiciones en que entra ese paciente a la sala. Pues ya rápidamente se hizo una laparotomía, traía daño renal, perforación del mesenterio, lesión intestinal, ¿sí? La lesión cerca del páncreas, el pulmón perforado, su hemotórax, ¿sí? Entonces, son muchísimas lesiones que llegan a presentar estos pacientes politraumatizados o lesionados por arma de fuego. Entonces, pues igual ya ahí no te queda más que pues quedarte, ¿no? No importa que ya te vayas a salir. Ahí lo importante es la integridad física del paciente. Total que en aquella ocasión eh, fuimos saliendo como a las 3 de la mañana de ahí del hospital, ¿sí? Pero pues, fue una cirugía donde el paciente traía muchísimas lesiones, ¿sí? Y pues con toda esa inestabilidad hemodinámica, respiratoria, pues ya se hizo todo este monitoreo, toda esta atención, todo esto, uso de soluciones que hemos mencionado, el uso de hemoderivados. Entonces, pues, como les decía, en este tipo de pacientes vamos integrando lo que hemos visto por separado en muchas de nuestras clínicas, ¿sí? Yo les digo que el anestesiólogo es como un internista quirúrgico, ¿no? Porque tenemos que sabernos las patologías, tenemos que sabernos sus manejos, la, la, este, la evolución que puede tener cada uno de ellos. Nos vamos acostumbrando a anticiparnos a lo que viene en cada uno de los pacientes. Entonces, es algo muy dinámico la actuación del anestesiólogo en el quirófano, ¿sí? Entonces, y ya lo han ido comprobando ahora que han estado acudiendo, ¿sí? Porque como les decía, ustedes nos veían ahí atrás junto a la máquina de anestesia, aparentemente sentados o aparentemente sin hacer nada, pero pues las actividades son muchísimas que hay que realizar con cada uno de los pacientes, ¿sí? Bien, entonces pues con esto terminamos lo que es el monitoreo y pues esto hay que irlo viendo y hay que irlo revisando cada vez más y para que nos quede más claro, ¿sí? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario?
Creo que no, doctor. Doctor, bueno, disculpe, esto no es del tema, pero si me permite, es algo del tema que vamos a exponer, pero si no tiene ninguna otra duda de mis compañeros, si me permite hacérsela. Bueno, a nosotros nos tocó el tema de anestesia general inhalatoria y pues, estaba revisando que dentro de los gases que se utilizan, bueno, en nuestro temario viene el enflurano, pero pues en los libros que estaba viendo y con base en otras experiencias, el temario está un poco desactualizado. Entonces, cuando estaba revisando esa información, pues decía que el enflurano prácticamente ya no se utiliza. Entonces, le quería preguntar si al menos usted o en el hospital lo utilizan o ya está totalmente descontinuado. Porque los únicos que aparece que sí todavía se utilizan es el isoflurano, el desflurano y el sevoflurano. Ok, mira. Todo esto viene en el temario, no es que esté desactualizado, sino que pues es necesario que conozcamos cómo ha cambiado todo esto y qué efectos tiene cada uno de ellos. ¿Se acuerdan de la historia de la anestesia donde mencionábamos que la compañía Baxter había estudiado 700 sustancias que se esperaba usarse como agentes inhalatorios para dar anestesia general? Bueno, pues entre ellos está eso, precisamente el enflurano, el isoflurano, el sevoflurano y el desflurano, que son estos dos últimos, los que se utilizan actualmente. Todos los anteriores, pues igual se tuvieron su auge, ¿sí? Sobre todo el alotano. Duró en la práctica clínica alrededor de 40 años, ¿sí? El enflurano, unos 20 años, 25 años, así como el isoflurano. Estos apenas dejaron de utilizarse así de manera general por ahí a finales de los años 90, ¿sí? Pero, pues igual, ahora en su presentación, pues deben mencionar, por ejemplo, las características que tenían que cada uno de ellos para compararlos con los que se utilizan actualmente, ¿sí? Entonces, de esta manera, pues sabemos cómo ha evolucionado el manejo y el uso de estos agentes, ¿sí? Ok, doctor, gracias. Sí, pues nada. Bien. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Creo que no, doctor. Bueno, ok. Entonces nos vemos al rato con Laura del Rocío y con Gilberto, ¿sí? Y ayer a Magnolia y a Ingrid se me olvidó darle su credencial por las prisas de todo lo que estábamos haciendo. Sí, lo pensamos, pero dijimos como ya estaba muy apurado y eso dijimos, no, es que no, y de hecho las traía ahí en la bolsa. Ay, qué lástima. Pero pues, bueno, la próxima vez se las doy. Ya. Gracias. Muy bien. Entonces, nos vemos más tarde con Laura y con Gilberto. Y nos vemos. Gracias, doctor. Más tarde nos vemos entonces. Sí, doctor, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.